Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. En este tiempo de la Pascua que seguimos transitando y que reflexionaremos el Evangelio de esta semana, quería aprovechar antes que nada de agradecer al hermano Jorge Cittadini, fraile menor capuchino de la comunidad de San Roque, que nos ha acompañado en micros anteriores y quien ha sido destinado a otra comunidad, o sea que gracias al hermano Jorge rezaremos por él y su nuevo destino, como también recordar la memoria de Matías, del hermano Matías Venturuti, recientemente fallecido, quien siempre estará presente en nuestros corazones. Y decía, en este tiempo de Cuaresma, donde el Señor Jesús nos sigue invitando, nos sigue exhortando a hacer camino, concretamente en esta semana con el Evangelio que acabamos de compartir de los discípulos de Emaús, quienes van haciendo camino hacia Emaús, nos invita también a que cada uno de nosotros vayamos haciendo nuestro propio camino, nuestro camino de fe, pero siempre de la mano y en compañía de Jesús. Decía el Evangelio que los discípulos caminaban, conversaban, discutían, y la discusión que no implica pelea, ¿no? La pelea que muchas veces termina en una cinchada egoísta, en una cinchada por poder generalmente. No, una discusión
en el buen sentido, donde sin lugar a dudas iban compartiendo las experiencias últimas vividas en su comunidad. En ese caminar y en ese conversar y discutir, Jesús se hace presente y se acerca y camina con ellos. Se encuentran los discípulos con un semblante triste, se encuentran con una gran cuota de desesperanza porque Jesús entra en diálogo con ellos, les pregunta qué era lo que habían venido hablando en el camino y ellos le dicen, ¿no?, que esa esperanza que ellos habían tenido en que el gran profeta, como ellos lo llaman, iba a liberar al pueblo de Israel, había caído en saco roto porque ya hacía 3 días que el Señor Jesús había muerto y no se sabía más nada de él. Esta desesperanza que muchas veces, esta tristeza que muchas veces nos invade cuando de alguna manera no somos plenamente conscientes de que Jesús se hace presente en nuestro camino y camina con nosotros. Hombres duros de entendimiento, les dice Jesús a los discípulos, no habían entendido todavía nada. Empieza desde Moisés, pasando por los profetas, empieza a explicar las Escrituras en todo lo que se refería a su historia de salvación. Pero este no entendimiento, de alguna manera no terminar de creer, no terminar de aceptar todavía esa misión salvífica de Jesús, de alguna manera lleva también a que ellos podían percibir, podían olfatear de alguna manera la presencia de Jesús, a tal punto de que antes de separarse en el camino, lo invitan a que se quede con ellos. Quédate con nosotros porque ya es tarde, el día se acaba. Nos sigue contando el Evangelio que cuando ya estaban sentados en la mesa, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo comparte. Toma el pan, lo bendice, lo partió y se los dio a ellos. Entonces ahí ellos toman conciencia real de que quien había estado acompañándolos en el camino era Jesús, era el Señor que había resucitado y se había presentado nuevamente ante ellos. Sin darse cuenta, ya lo habían estado celebrando, porque habían estado escuchando su palabra y después terminaban compartiendo lo que podríamos decir en ese momento ya la Eucaristía. No siempre somos conscientes de qué es lo que estamos celebrando. Nos pasa muchas veces en nuestras celebraciones de la palabra o en nuestras celebraciones de la Eucaristía, ¿sí? en la misa, en la Santa Misa, cuando a veces no estamos lo suficientemente predispuestos para ese encuentro con el Señor y ese dejarnos acompañar por el Señor Jesús. Palabra y Eucaristía, la presencia de Jesús en los 2 sagrados misterios. Tendríamos que, como parte de este desafío que el Señor nos hace, ejercitar un poco más la toma de conciencia y aumentar nuestra fe. Tomar conciencia cada vez más plena, vuelvo a decirlo, de este desafío de Jesús en el que Él nos invita a caminar, se hace camino con nosotros, se hace caminante con nosotros, nos acompaña, nos escucha, nos alienta, nos anima a seguir firmes en la fe, firmes en la esperanza. Ser testigos de ese Jesús que ha resucitado y poderlo anunciar. Es parte de este gran desafío para nosotros los cristianos, los que podemos decir con toda certeza de que Jesús ha resucitado. Y este camino junto al Señor también se hace de la mano de María. Pidámosle al Señor entonces de que nos siga dando de su gracia y de esa valentía para animarnos a ser testigos y anunciadores de esa resurrección del Señor. Que así sea.